Buenos días, llegamos a nuestra tercera edición. Hoy agradecemos al doctor Ricardo Martínez, médico infectólogo, que nos acompañó hace unos momentos en un conversatorio de coronavirus bastante interesante. Nos dejó muy claras muchas actividades de lo que está sucediendo y hacia dónde vamos. Y igualmente agradecer al doctor Germán Céspedes, médico hospitalario, que entre ellos dos permitieron que este conversatorio fuera mucho más enriquecido y mucho más favorable para todos nosotros. Bueno, les dejo esta frase: no puedes estar preparado para algo mientras secretamente crees que no pasará. De pronto muchos tenemos la duda de que si esto está realmente sucediendo o no, pero es algo que pasó. Ya tenemos que afrontarlo, tenemos que enfrentarnos a que esta es nuestra nueva realidad y que sí o sí vamos a tener diferentes cambios en nuestro ejercicio, en nuestro quehacer, y nos toca tomarlos, adaptarnos y modificarnos. Continuando con lo visto durante el conversatorio, el fonoaudiólogo ante la pandemia por COVID-19, es importante para nosotros que tengamos en claro todas estas cosas que pueden afectarnos y que tenemos que sí o sí estar preparados para esto. Bueno, el coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente, el MERS-CoV, y el que ocasiona síndrome respiratorio agudo severo, el SARS-CoV. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano, y en este momento encontramos ese nuevo coronavirus. Esas infecciones pueden cursar con fiebre, síntomas respiratorios, tos, disnea. Los casos más graves pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal, incluso la muerte. Sabemos que se está asociando a diferentes patologías de base: diabetes, hipertensión, problemas respiratorios, problemas renales, bueno, toda esta serie de cosas. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta de que lo que hace es potencializar la enfermedad de base que tenga el usuario. La Organización Mundial de la Salud nos dice que es importante que todos nosotros evitemos la propagación, que hagamos toda la campaña posible para evitar que se riegue y colaborar con la respuesta que se está generando a nivel mundial, porque realmente se está generando a nivel mundial, para la participación activa, incrementar los conocimientos sobre el virus, para la enfermedad, contar que se tiene, que eso es algo muy importante. Hay personas que piensan que eso no es cierto, que eso no es una gripa, y no saben siquiera si lo tienen. Por eso hoy en día se considera necesario que persona que tenga algún síntoma respiratorio se haga un examen para ver si es o no COVID. Bueno, y a nosotros como fonoaudiólogos, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Cómo vamos a trabajar, siendo que nosotros tenemos tanto acceso a cavidad oral y trabajamos muy cerca al paciente para dar un punto y modo articulatorio, para generar un ejercicio, para todo lo que tenemos que trabajar? ¿Qué nos corresponde a nosotros como fonoaudiólogos hacer? Muchos de nuestros pacientes, aunque se dice que es la población riesgo, pero específicamente por las enfermedades de base que traen, pues los adultos mayores: diabetes, enfermedad cardiovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides, inmunosupresores, el EPOC, la malnutrición, los fumadores. Entonces la población en riesgo en términos generales son los adultos mayores, pero ya se están empezando a ver algunos casos en personas muy jóvenes y en niños, que eso es algo que no se está presentando normalmente en China. De los pacientes que veremos, entonces, las situaciones vinculadas que requieren manejo fonoaudiológico serían la neumonía, los pacientes traqueostomizados y la intubación en adulto mayor a 48 horas y en población pediátrica a 24 horas, porque sabemos que van a generar aerosoles por cada tos, por cada intento de tos que tengan. Entonces sí nos va a tocar trabajar mucho en cuidarnos, porque vamos a tener mucha exposición a aerosoles. Bueno, el coronavirus y tiene pues algunos diagnósticos que van a requerir nuestro manejo fonoaudiológico. Por ende, o sea, la cuestión es que nos tenemos que enfrentar a él. Sí o sí nos toca empezarnos a cuidar, usar todo y protegernos muy bien, porque vamos a encontrar pacientes con disfagia, especialmente a líquidos, ageusia, anosmia, disfonía. ¿Y qué hacer con el síntoma de inofagia, el dolor? Porque el dolor se presenta y hay que estar muy pendientes de esto.
Importante para nosotros entender es que si nos vamos a enfrentar con este tipo de pacientes, si nos van a llegar pacientes que no solamente tienen coronavirus, sino que tienen disfagia de base, la exposición a los aerosoles va a ser muy alta y el riesgo de contaminación para nosotros también lo va a ser, por lo cual tenemos que extremar las medidas de bioseguridad, todo lo que nos han dicho durante todo este tiempo los médicos, todo lo que nosotros podamos hacer es importantísimo. Ya llevamos 3 presentaciones de coronavirus, una de la asociación, 2 de nosotros, y la idea es que nos cuidemos al máximo para que esto pueda evolucionar y seguir sin que nos toque, sin que nos afecte y sin que terminemos enfermos, porque aún no se tienen datos si se repite o no se repite, si dura o no dura, cuánto tiempo dura, en todas esas estamos. También es importante considerar los nuevos hallazgos que se han encontrado que también el virus tiene una afinidad con las células nerviosas, eso es algo que está marcando. Entonces muchos de los pacientes que iremos a ver con coronavirus muy posiblemente tengan su patología de origen a nivel central o neurológico, y bajo esos parámetros sí o sí vamos a tener que trabajar con paciente no solamente con la disfagia por una intubación, sino el paciente neurogénico como tal, que ya nos complica un poco más la parte terapéutica. Según un artículo publicado por One ahorita en 2020, algunos pacientes infectados han exhibido los síntomas neurológicos como síntomas iniciales, como los siguientes. Hay que entender que estos síntomas son manifestaciones neurológicas, no son simplemente cuestiones locas que aparecieron, sino que son manifestaciones neurológicas. Dolor de cabeza, marcha inestable, malestar, que pueden verse manifestaciones inespecíficas causadas por el COVID, también como hemorragia cerebral, infarto cerebral, otras enfermedades neurológicas. Entonces vamos a encontrar bastantes síntomas que nos van a sugerir que tienen compromiso neurológico, incluyendo la anosmia y la ageusia. La anosmia y la ageusia son manifestaciones periféricas precisamente de una alteración neurogénica. Entonces, al parecer, el coronavirus trabaja hacia esos trastornos según los últimos estudios que se han obtenido. La evidencia actual sugiere que los pacientes con COVID-19 comúnmente tenían síntomas neurológicos manifestados como accidente cerebrovascular agudo, un 6%, deterioro de la conciencia, un 15%, y lesión del músculo esquelético, un 19%. Yo les dejo allí los estudios para que ustedes puedan revisar y documentarse periódicamente de todos ellos para no tener que estar repitiendo basado en la evidencia, según la evidencia que se tiene hasta el momento, porque recuerden que esto es muy nuevo para todo el planeta. Los pacientes de los que vemos tienen un desenlace coronario. Según los estudios, la lesión miocárdica se asocia significativamente con el desenlace fatal del COVID-19, y entre 187 pacientes con COVID-19 confirmados, 144, miren la incidencia tan alta, un 77% fueron dados de alta, 43 pacientes, o sea, el 23% murieron, y la media pues fue de aproximadamente 58 años en términos generales. El 66% de estos pacientes tenían SB subyacente, incluyendo hipertensión, enfermedad coronaria, cardiomapatía, exhibieron lesión miocárdica, lo cual indican los niveles altos de TNT. La cuestión para mí es muy clara. Tenemos entonces que dentro de los síntomas también vamos a encontrar síntomas coronarios. Al momento de trabajar hay que tener mucho cuidado porque son pacientes que no se les puede hacer ejercicio isotónico, tenemos que trabajar ejercicio isométrico indiscutiblemente. Algo en lo que vamos a insistir y hemos insistido todo este tiempo es si el trabajador de la salud no utilizó respirador en el 95 sobre la atención de caso confirmado de COVID, que incluyen y que generan aerosoles que incluyen la reanimación cardiopulmonar, la intubación, la extubación, la broncoscopia, la endoscopia, la terapia con nebulizador, la inducción esputo, procedimientos que estimulan el reflejo de tos. Asimismo, yo sé que muchos fonoaudiólogos están trabajando en el ámbito hospitalario y allí se vinculan por horarios específicos, entonces van a estar expuestos de una u otra forma. Y sumado a esto, los que aún siguen prestando el servicio a nivel de la parte de consulta externa domiciliaria, la consulta ambulatoria domiciliaria nos genera a nosotros mucha incertidumbre porque es todo el requerimiento a nivel de medios de protección, pero que nos toca hacer el cambio de chip mental
para poder llegar a atenderlos. Porque al momento en que ingresemos a la etapa de mitigación, cualquiera puede tener COVID. Entonces sí o sí nos toca andar todo el tiempo protegidos y eso es muy importante. Las exposiciones del personal sanitario también incluyen el contacto a menos de 2 metros y esto es algo que nosotros tenemos que considerar. Nosotros vamos a estar muy próximos al paciente. Como les digo, la proximidad al paciente de 1 metro no la vamos a tener 40, 60 centímetros, que es lo que nos sugerían los odontólogos. Entonces, si hubo contacto estrecho, lo importante siempre es estar pendiente, recolectar las muestras, estar periódicamente haciéndose el control de la prueba para ver si estamos o no con el coronavirus. Si tenemos contactos estrechos asintomáticos, también hay que hacerse el examen, es muy importante, y si resultamos positivos, hacer la cuarentena por 14 días. Recordemos esto, los 14 días son supremamente importantes porque tenemos 7 para desarrollar el virus y otros 7 que dejamos para evitar el contagio. Algo que les insisto y les insistiré de aquí en adelante, una vez confirmado el caso del paciente COVID y que usted tuvo contacto estrecho con ese paciente, aíslese, tómese la prueba y aíslese, haga la cuarentena. No permita que usted contagie a su familia, a sus vecinos, a la gente con la que trabaja, a los mismos familiares del paciente. Aíslese. No se mantenga en contacto con el paciente. Es muy importante, no podemos pensar que nosotros solamente por estar en contacto con el paciente nos contagiamos, pero si cambiamos de paciente no nos contagiamos. O sea, no, no, no. Ya una vez se ha regado el virus, riesgo que lo tengamos es alto, entonces aislémonos, hagamos caso, o es que queremos llevar a todos a que se contaminen todos. Tenemos que cuidarnos. Es importante tener consideraciones muy precisas para el fonoaudiólogo, tanto en UCI como en hospitalización, que sí hay pacientes, que sí hay fonoaudiólogos que lo trabajan. Obviamente estamos en un país donde los fonoaudiólogos trabajan a nivel hospitalario, en muchas partes de Colombia. Entonces sí o sí vamos a tener que protegernos y cuidarnos, y tenemos que saber a qué tenemos derecho. Tenemos que seguir todas las normas de bioseguridad. Mi mejor recomendación, usen siempre la careta y el tapabocas. En su defecto la careta, las gafas de protección. ¿Por qué? Por la exposición precisamente a los aerosoles. Recordemos que muchos de nuestros pacientes con disfagia tosen y la incidencia de tener esto es alto. Y sumado a eso que ya está por llegar abril y en abril lluvian 1000, entonces muchos van a tener gripe que no sabemos si sí o si no va a ser o no va a ser coronavirus. Entonces sí es muy importante que nosotros trabajemos en el autocuidado, la protección por mí y por los demás, sobre todo por los demás. Hay que tener un poquito de conciencia social. Les dejo aquí las instrucciones que se siguen desde Otorrino, que es muy importante que nosotros las sigamos, porque nosotros también tenemos una gran proximidad a la cavidad oral del paciente. Importante seguir las instrucciones de su clínica o hospital donde trabajen. Conserve una distancia de máximo 40 centímetros, es decir, lo máximo que usted se puede acercar es 40 centímetros. Tenga en cuenta el uso de una bata resistente a los fluidos. Estas batas antifluidos se pueden lavar, y como el virus responde ante el jabón, podemos lavarlas y quedamos sin virus. La cubierta de la cabeza y el cuello más el protector facial para minimizar la exposición de la piel a la contaminación por gotitas. La gente piensa que los aerosoles no quedan en el espacio, y más en una UCI o en una habitación donde no hay circulación de aire, obviamente las goticas quedan allí y allí es donde nos vamos a contaminar. En términos generales, la terapéutica va a ser muy similar en la parte hospitalaria, ambulatoria. Lo que sí es que hay que conservar una serie de procedimientos y ser precavidos. Nosotros necesitamos ser precavidos para evitar contaminarnos, para evitar que nos pasen muchos accidentes que no queremos, aún con o sin coronavirus. Por ejemplo, un paciente con VIH, por ejemplo, un paciente con una tuberculosis, por ejemplo, un paciente con una papilomatosis. Bueno, entonces tenemos que sí o sí extremar las medidas de bioseguridad. Por el tipo de patología que tenemos y que es un riesgo y que nos puede acompañar coronavirus,
Desde urgencias podemos ser llamados a ver un paciente que trae un ACV, secundario coronavirus, y además de eso viene con su problema de disfagia. Entonces, sí o sí, tenemos que seguir los manuales desde urgencias, todas las precauciones desde la parte de urgencias. Y aquí les dejo este algoritmo que hace todo el seguimiento del paciente durante el momento que llega, desde el momento que llega a urgencias, y es muy importante para nosotros las normas de bioseguridad. Recuerden que tenemos que cambiarnos cuando vemos un paciente COVID, evitar la contaminación cruzada, que eso es algo muy importante. Como las manifestaciones clínicas del COVID, muchas están asociadas a la patología base del paciente. Muchos pacientes van a llegar al home care, van a llegar al cuidado en casa y allí van a tener que seguir siendo manejados. Entonces hay que tener mucho cuidado porque para allá vamos. Aunque dice aquí, los datos son limitados con respecto a la proporción de pacientes con COVID-19 en otros países que han necesitado algún tipo de atención posaguda. Los datos históricos de Medicare sugieren que más del 30% de los pacientes hospitalizados con sepsis, una condición con mortalidad hospitalaria similar a la asociada con COVID, requieren atención en centro y otros requieren atención médica en el hogar. Entonces, sí o sí, muchos de nosotros que son los domiciliarios van a salir y van a verse expuestos a esto. Y no podemos simplemente salir con un tapabocas o con un gorrito. Tenemos que salir con toda la protección que se requiere para poder estar bien. De España sugieren que indiscutiblemente vamos a tener que atender pacientes posagudos en casa y que definitivamente vamos a tener que trabajarlos. Y hacia allá vamos y nos toca. Aquí es algo importante que esto lo dicen los estudios. Ningún individuo que tenga COVID-19 debe ser dado de alta en un entorno de atención posagudo convencional, excepto aquellos casos excepcionales en los que la instalación pueda aislar de manera segura y efectiva a un paciente de otros residentes. Es decir, ningún paciente se va a mandar a casa enfermo hasta que no se haya recuperado, a no ser que en la casa aseguren que tienen cómo aislarlo en una habitación. Además de esto, todavía no se sabe por cuánto tiempo usted puede permanecer altamente contagioso y pasar la información del virus hacia otras personas. Entonces, por eso es que se recomienda los 14 días y las pruebas periódicas para determinar si sí o si no tiene COVID o si lo tuvo, como pasa. Recordemos también que el manejo en casa requiere de cosas muy precisas, no solo de las instalaciones, sino también de usted. Usted llegue, se cambie, coloque sus uniformes y pase a la atención. Y la atención nunca, pues según dicen los estudios, va a ser suficiente porque mucha gente se va a cuidar y obviamente nos vamos a cuidar, nos vamos a proteger y vamos a dilatar los tiempos de atención precisamente porque hay que cambiarse, hay que reacomodarse todos los implementos de bioseguridad. La telemedicina entonces se plantea como un enfoque para poder llegar a los pacientes sin tener que ir personalmente. Pero para mí, a mí me cuestiona demasiado, les juro que sí, a mí me cuestiona porque hay pacientes con disfagia y especialmente nosotros los que manejamos la parte muscular orofacial que requerimos tocar el paciente. A punta de ejercicio nos va a ser muy difícil, va a ser muy complicado que lo hagamos porque no siempre nos entienden con qué fuerza, con qué velocidad se tiene que hacer un ejercicio. Si es difícil cuando uno se los está mostrando directamente, ahora con mayor veras en la parte de la telemedicina. Me imagino que en telemedicina podremos hacer otro tipo de pacientes, pero desde el manejo de la disfagia, que implica todo lo que implica la disfagia, va a ser muy complicado. Entonces, nos toca cuestionarnos y qué va a pasar con el teletrabajo y la disfagia, porque algo vamos a tener algunos ejercicios, algunas cosas, pero es importante que entendamos que sí o sí nos va a tocar ir. Eso nos va a tocar ir porque la disfagia es así. ¿Y por qué? Por el riesgo de vida que corre el paciente cuando tiene disfagia. Entonces, sí o sí, sabemos que la disfagia permite prevenir la neumonía adquirida hospitalaria y evitar pues, en un paciente en un momento dado que sucedan más complicaciones. Y para eso
Es importante que yo recuerde los requerimientos para una vía oral, que incluyen un buen cierre glótico, una buena basculación laríngea, una elevación anteriorización, es decir, unos buenos movimientos laringeos, una excursión laríngea completa, una buena coordinación, buen nivel de conciencia y sobre todo una buena funcionalidad del sistema estomatognático. A mí no me sirve que el sistema no esté funcionando y que sí o sí vamos a tener que trabajar. Evitar la tos. De por Dios, no más prueba funcional de la deglución, esa es una prueba ensayo-error. Yo le doy comida esperando que se broncoaspire o no. Eso no es una prueba seria. O sea, eso es una prueba de riesgo con el paciente. Tenemos que pensar mucho en ellos y más ahorita. Si les producimos tos y está contaminado, nosotros nos contaminamos. Entonces, evitemos hacer la prueba funcional de la deglución. Recordemos asimismo cómo se logra el cierre glótico. El cierre glótico se logra de dos formas, por el ascenso laríngeo y por la aproximación glótica. Entonces, cuando yo busco un buen cierre glótico en un paciente, no es solamente que grite, que haga ejercicios de esfuerzo, y no. Yo necesito que esa laringe bascule correctamente, es decir, que suba, se mueva y que haya una buena aproximación glótica. No es solo que suba, sino que suba, se anteriorice, se estabilice, para un tono, para una deglución, especialmente para disfagia, para la deglución, obviamente. Recordando que es muy importante el control del cierre glótico. Es el principal objetivo de las disfagias severas, es decir, lo primero que tenemos que lograr nosotros es eso, una aproximación cordal controlada con ondulación y buscando el mecanismo de protección de la vía aérea. No es solamente que cierre, sino que cierre bien, no es solamente que degluta, sino que degluta bien. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro en nuestros objetivos terapéuticos. Entonces, esta movilización laringea va a requerir una elevación, una anteriorización y una estabilización laringea. Esta basculación, como se conoce, o propulsión o excursión laringea, como la quieran llamar, porque no nos vamos a poner a discutir por términos, se puede lograr mediante ejercicios vocales, mientras ejercicios a nivel práctico orofacial, ejercicios de resonancia. Entonces, nuestro objetivo sí o sí tiene que ser a lograr esa movilización como la queremos para el proceso deglutorio. De las primeras cosas que tenemos por la incapacidad, lo primero que tenemos que hacer es lograr la activación muscular, el estiramiento, la elasticidad, el tono y la masa muscular. Es decir, yo necesito que mis músculos se activen, se estiren, tengan buen tono y tengan buena masa, pero algunos van a requerir cierto tiempo de hospitalización y dependiendo de los niveles de desnutrición y otras cosas vamos a tener variaciones. Para nosotros es muy importante este movimiento laríngeo y se tiene que dar en esta forma. Y si revisamos la parte muscular, nos permite ver correctamente la acción de cada uno de los músculos. Esto vamos a seguir hablando y yo sé que lo hemos hablado ya en dos módulos que hemos visto, del movimiento laríngeo y la importancia de permitir que sucedan esos movimientos. Es decir, que la laringe suba, se anteriorice, se estabilice, que los músculos logren y permitan ese movimiento, que es algo básico para nosotros y que sí o sí vamos a tener que trabajar para lograr una muy buena protección de la vía aérea, que es en última lo que buscamos. Dentro de ese movimiento laringio, entender qué es lo que le pasa para poder dar una alimentación. Si no tiene un buen cierre glótico, ¿para qué le doy líquido? Si no tiene, si tiene restos a nivel de vallécula o si está, o necesitamos darles pesos, tengamos en cuenta que para poder manejar espesos que no se adhieran a pared faríngea, a vallécula o recesos piriformes, necesitamos sí o sí que se trabajen los movimientos laringeos, es decir, la elevación, la anteriorización, la estabilización laringea durante el proceso de iniciación fácil de la deglución. A nivel estructural, entonces tenemos que trabajar otras estructuras además de la laringe, la liberación lingual, el velo del paladar y el sello labial, recordando que muchas disfagias van a variar dependiendo de las características musculares de base que tiene la patología. Entonces, sí o sí, tenemos que trabajar hacia todas las estructuras del sistema estomatognático para mejorar.
Actualmente, siguiendo la iniciativa para el manejo de la disfagia, que es toda la nueva reglamentación que se sacó en disfagia, recordemos que teníamos una clasificación anterior. Como digo yo, trabajo que nos costó aprender cuál era la consistencia tipo néctar y ahorita nos cambian las consistencias. Pero la idea es que es para que todos quedemos mejor ubicados. La iniciativa nos permite escoger una mejor dieta de acuerdo a unas características tanto en alimentos como en bebidas, teniendo en claro que hay un momento en que los alimentos y las bebidas pueden fusionarse, que es cuando la consistencia de los líquidos es moderadamente espesa o extremadamente espesa y ya se nos va volviendo consistencia tipo puré. Yo les insisto mucho, la compota no es la ideal para todo tipo de pacientes. Hay compotas que se adhieren a la pared faríngea y son de difícil manejo. No más compota terapia. Tenemos toda una serie de dieta para escoger. La compota no es lo único. Me cuesta ver la gente que sale por la calle, está en las clínicas y hospitales dando compota a ver si se broncoaspiran o no. Y no estoy hablando solo de fonoaudiólogos, estoy hablando de colegas de otras áreas que también están haciendo entre comillas, pruebas funcionales de la deglución con compota para ver si fluye o no fluye, si se broncoaspira o no se broncoaspira. No hagamos eso con el paciente, por Dios, es una prueba ensayo-error. Como hablábamos, las principales características a nivel sensorial tenemos la anosmia y la ageusia, donde obviamente vamos a usar el láser terapéutico a nivel periférico, estimulación transcranial con láser, especialmente en lo que tiene que ver con la parte periférica y sobre todo con la compensación y la reparación. Entonces hay que trabajar hacia el fortalecimiento de las zonas que sí nos van a ayudar para poder hacer una buena estimulación transcranial, procurando que se repare o se regenere una neurona si está alterada. Tenemos que trabajar olores, sabores y asociarlo mucho a la parte auditiva y visual, con las láminas, con lo que escuchamos, con lo que vemos. Es muy importante. Les agradezco infinitamente por permitirnos estos espacios donde podamos hablar un poco de coronavirus. Yo sé que nos ayuda a aclarar mucho de lo que está sucediendo y que indiscutiblemente tenemos que continuar nuestro trabajo porque va a ser así. La cuestión es cómo lo vamos a continuar, qué medidas de protección vamos a seguir y les agradezco mucho la participación el día de hoy con esta parte del conversatorio que tuvimos inicial y esta segunda parte hacia la fonoaudiología. Que tengan una linda noche y nos estamos hablando en estos días. Cuídense mucho, protéjanse mucho.